Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Red de Justicia Local. En los capítulos anteriores hemos revisado los diferentes métodos de resolución alternativa de conflictos para resolver controversias de tipo comercial, financiero, laboral y familiar, entre otras, donde los particulares, con ayuda de un tercero imparcial, pueden alcanzar un acuerdo sin tener que llegar a los tribunales de justicia. Sin embargo, hay situaciones en las que existen intereses superiores que resguardar, como por ejemplo el resguardo de la vida, y en las que únicamente el Estado está llamado a intervenir mediante el Poder Judicial. En el programa de hoy analizaremos el proceso penal, los actores que intervienen en él y las diversas etapas que lo componen. A continuación, quiero invitarles a ver la siguiente cápsula. Con la implementación de la reforma procesal penal, iniciada a fines del 2000, se reemplazó el viejo sistema que operaba en Chile desde principios del siglo XIX por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los fiscales del Ministerio Público y los defensores, que deben litigar, acusando y defendiendo al imputado respectivamente, en procedimientos orales, ante los juzgados de garantía o tribunales de juicio oral en lo penal, según sea el caso. Las bases del nuevo sistema son la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones y la celebración del juicio ante un juez, quien decide de inmediato, de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos y secretos. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que permiten la aplicación del principio de economía procesal, optimizando así los recursos destinados por el Estado para impartir la justicia. Hoy nos acompaña la abogada Imay Ortiz, fiscal jefe de la Fiscalía de Quillota, el abogado Patricio Jiménez, defensor jefe de la Defensoría Penal Pública de Quillota, y Víctor Pizarro, abogado querellante del Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos de Quillota. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Para iniciar esta conversación sobre el proceso penal, me gustaría preguntarle a la fiscal qué se entiende por el debido proceso. Bueno, en primer lugar, el debido proceso es una garantía de la cual gozamos todos los ciudadanos, todos, que a veces uno piensa que el derecho penal solo tiene que ver con los delincuentes, entre comillas, o la gente que comete delito, pero el debido proceso es una garantía de todos los ciudadanos, de todas las personas de un país. ¿En qué consiste en esta garantía? Que en el proceso en materia penal, estamos hablando del proceso penal, la investigación y persecución de los delitos, que son aquellas conductas que el Código señala que van a tener asociada una pena, sea conforme a las garantías y de la forma que establece la Constitución y las leyes, en este caso el Código Procesal Penal. Básicamente eso es decir, que desde el momento en que se comete un delito y comienza la actuación de la policía, comienza la denuncia, tomamos conocimiento de los fiscales, se desarrolla la investigación, posteriormente se desarrolla el proceso judicial hasta que termina eventualmente en una sentencia condenatoria, todo este proceso se ajuste a las normas que regulan el debido proceso y que están en la Constitución y en el Código Procesal Penal fundamentalmente. ¿Y esto cómo se manifiesta a nivel de fiscal, defensoría y abogado querellante? En el caso de la defensa, el debido proceso precisamente se satisface con el hecho de que se otorgue al perseguido, en este caso, el derecho a una defensa técnica, de manera tal que se pueda equiparar, digamos en este caso, la persecución penal que está dirigida por un fiscal, un abogado, y pueda tener el legítimo derecho el imputado también a defenderse y lo haga con un defensor que tenga las competencias técnicas para hacerlo. Ya, ¿y el nivel del abogado? Bueno, la situación de la víctima, en este caso, que puede ejercer su acción y por lo tanto convertirse en querellante es un tanto distinta a los imputados en este caso. Porque el proceso penal está dirigido justamente a perseguir la responsabilidad penal y una relación entre el Estado básicamente y la persona que habría cometido el delito. Sin embargo, la víctima dentro del proceso penal tiene una actuación más restringida, tiene una serie de derechos pero que son bastante secundarios, por decirlo así. Nuestra legislación, a diferencia de otras, involucra más a la víctima, pero no lo suficiente. En consecuencia, hay dos aspectos en este caso, que uno es la posibilidad de ejercer las acciones, actuar en el juicio y hacer valer los derechos que tiene, que como digo son limitados, y otra es la oferta que le da o la garantía que da el Estado para que la persona que no tiene recursos pueda tener una representación. A diferencia de la Defensoría, que tiene todo un sistema, que es evidente que así sea, para defender a lo largo del país a todas las personas que son imputadas, la víctima no cuenta con eso. De hecho, en nuestro país
y esto un poco lo que pasa con los centros de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial, existen en determinadas ciudades y ven ciertos y determinados delitos nada más. Por ejemplo, en la quinta región está solamente en Viña del Mar y en Quillota. Sin embargo, todas estas comunas que están entre medio, como Quilpué, Villa Alemana, La Ligua, Petorca, no tienen la posibilidad de asistir a las personas a través de una entidad estatal que pueda otorgarle la posibilidad de actuar ante el proceso penal. Y de ahí, naturalmente, la Fiscalía desarrolla una labor que de protección a las víctimas, pero no representan propiamente a las víctimas, entonces se encuentran en esa situación de desamparo, por decirlo así. Y una vez que se recibe una denuncia, ¿cuáles son los pasos a seguir por el fiscal o la fiscal para iniciar la persecución penal? Dependiendo del tipo de denuncia y el tipo de delito. Las denuncias hay toda una gama de hechos delictuales que se denuncian, desde faltas hasta delitos de crimen, que tiene que ver con en general la gravedad de la pena, pero la gravedad de la pena normalmente está asociada también a la gravedad del hecho que se comete. Pero una vez que el Ministerio Público o los fiscales recibimos la denuncia, hay que distinguir dos situaciones. Una, si es un delito que se acaba de cometer, nosotros hablamos de flagrancia. En los casos más graves, el carabinero se comunica de inmediato con el fiscal, hay un turno, los fiscales hacemos un turno, que tenemos un teléfono donde la policía se comunica con nosotros y nos pide instrucciones. La policía tiene facultades para realizar determinadas diligencias autónomamente, sin necesidad de comunicarse con el fiscal. Y hay otras diligencias en que se requiere comunicar con el fiscal para que éste las autorice. Y hay otras que por la ejecución de estas diligencias que tiene que hacer la policía normalmente significan infringir alguna garantía de alguna persona, en que además esa diligencia tiene que ser autorizada por el juez de garantía. Esos son los delitos de flagrancia, es decir, los que se han cometido en un minuto dado, o no siempre en flagrancia que se acaban de cometer, sino que por la gravedad requieren de una comunicación inmediata o diligencias inmediatas. Si no es este el caso, la denuncia la puede recibir directamente la Fiscalía, y ahí se determinan diligencia o esperamos que los partes de carabineros lleguen a la Fiscalía. Y hay distintos procedimientos desde la gravedad del delito. Hay casos en que en realidad los delitos solo empiezan a las personas, tienen una connotación muy patrimonial, que en ese caso en general nosotros pedimos de inmediato que el tribunal fije una audiencia de formalización. Me explico, hay muchos conflictos vecinales que en realidad están en el límite entre que realmente sean delitos. Pero como no hay muchas instancias donde se soluciona este tipo de problemas, generalmente los conocemos. Ahí están todo el tipo, por ejemplo, las amenazas entre vecinos que no tienen la seriedad y verisimilitud que exige la ley, pero evidentemente constituyen un problema. Entonces nosotros no ocupamos policía ni el recurso policial, que es súper escaso, sino que directamente le pedimos al tribunal que fije una audiencia donde citamos a la víctima, al imputado y tratamos de que se produzcan determinados acuerdos entre ellas. Hay otras en que investigamos, etcétera. Va a depender mucho de los delitos, pero normalmente hay un proceso de investigación y luego una judicialización de la causa si es que hay un imputado conocido. Hay otros casos en que, por ejemplo, no se conoce quién es la persona que cometió el delito, ni tampoco se va a conocer. Eso sucede mucho en los delitos, en los robos de las casas, que es muy frecuente, pero realmente hay muchas veces en que no se puede hacer nada. Entonces yo sé que eso produce mucha desazón en la gente porque le roban las casas, después le llegan una carta, nosotros le notificamos que su causa fue archivada y que si tiene otro antecedente la podemos desarchivar. Produce mucha desazón porque la gente se ha visto invadida su casa, le han registrado, etcétera, pero si nadie vio, si ningún vecino vio a quienes entraron, si no hay huellas en el interior de la casa, es muy difícil que realmente siga un resultado. Claro. Y eso es en Chile y en cualquier parte del mundo. Por eso es muy importante también la solidaridad de los vecinos, que uno esté atenta, que conozca a su vecino, porque hay veces en que no se puede ver más. Patricio, ¿por qué es necesaria la intervención del abogado defensor en el proceso penal? Bueno, es necesaria por lo que veníamos conversando, el tema del debido proceso nos exige al Estado hacerse cargo también de la defensa del imputado. Y en este caso nuestro rol es ejercer una defensa de calidad para toda aquella persona, en el caso de la Defensoría Penal Pública, que no cuente con los recursos económicos. Y de alguna forma con eso se logra también el principio de la igualdad, digamos, en cuanto a que todos los intervinientes tienen las mismas posibilidades procesales para debatir y plantear sus alegaciones y que el tribunal en su momento tome su decisión. Es por eso que es necesario en este caso que exista una institución que pueda prestar esa defensa, particularmente a mucha gente que no cuenta con los recursos económicos para tener un abogado privado. Claro.
¿Y por qué se dice que para la víctima es opcional contar con un abogado querellante? ¿Qué garantía le brinda a la víctima? Bueno, como le señalaba antes, los derechos que tiene la víctima, si bien los tiene, son muy restringidos. Por lo tanto, a ella se le tiene que comunicar. Hay delitos donde no está muy clara tampoco la persona, la víctima, pero a ella se le tiene que comunicar, pero muchas veces no sucede eso. Y como señalaba la fiscal, de pronto le llega una carta, no sabe lo que es, no sabe lo que significa, la posibilidad de presentar pruebas, en fin, una serie de cosas que ella podría poder actuar, pero como víctima no le bastan. Y por lo mismo es necesario, al igual que en el caso del imputado, contar con un profesional que conozca esto para poder hacer valer los derechos de ella. Incluso las protecciones, de hecho uno puede seguir un juicio a pesar de que la fiscalía lo abandona, y uno puede forzar la acusación. En fin, son situaciones muy poco frecuentes, pero sí lo puede hacer. Entonces es importante que las víctimas cuenten con eso. Como digo, en este caso acá no es lo mismo que en el caso de la Defensoría. No existe esa posibilidad de prestaciones acá en nuestro país, salvo estos casos como los centros de víctimas que se dan en algunas partes. ¿Y esta asistencia tiene algún costo, gratuita? En lo que se refiere a los centros de la Corporación de Asistencia Judicial, son totalmente gratuitas. ¿Las personas se acercan solamente? Ponen el Exactamente, caso? llegan, hay una atención, un ingreso de la atención mediante dos profesionales, porque contamos con un asistente social y una psicóloga, además del abogado. Nuestro centro es chiquitito. Y ahí se ve si efectivamente está dentro de los delitos que vemos y dentro de la competencia nuestra. Nosotros vemos lo que era la antigua provincia de Quillota, o sea, incluido Limache y Olmué, que pasó a Marga ahora, pero seguimos viendo nosotros. Entonces, si se dan esos requisitos, nosotros podemos asumir la representación de ellos. ¿Cuál es la diferencia de funciones que cumple el fiscal en relación al abogado querellante? Su función es absolutamente distinta, no tienen nada que ver una con la otra. El fiscal es una autoridad que por constitución tiene la facultad única de investigar los delitos y ejerce la acción penal a nombre de toda la sociedad. O sea, el fiscal es quien dirige la investigación penal y además representa a la sociedad en su conjunto en el ejercicio de la acción pública, que solo la tiene el fiscal, el Ministerio Público, salvo un grupo muy pequeño de delitos que de hecho se llaman delitos de acción privada, en que ahí solo la tienen los privados, que son, por ejemplo, las injurias, no me acuerdo otro delito ahora, la verdad, pero son muy... las calumnias, que son delitos muy mínimos. En cambio, el querellante representa a la víctima en el proceso penal, por lo tanto, el fiscal, por ejemplo, tiene que ser objetivo en su investigación. Claro. El querellante no tiene por qué ser objetivo. De hecho, se espera que no sea objetivo. La víctima quiere un abogado para ella, que no sea objetivo, que proteja sus intereses y la represente. El fiscal no, el fiscal tiene que ser objetivo, porque representa a toda la sociedad y al representar a toda la sociedad también representa la misión de un Estado democrático de derecho. Y la función del Estado democrático de derecho, su razón de ser, es el respeto y las garantías de todas las personas, las víctimas y los imputados, de todas las personas, de las buenas y de las malas personas, porque a veces se piensa que los derechos y las garantías son solo de las buenas personas. Los derechos y garantías son de las personas por el solo hecho de ser seres humanos, por lo tanto también están incluidas las malas personas. Pero a veces no se confunde, entonces a veces no, pero si este es un pato malo, es un delincuente, ¿por qué le dan derecho? ¿Por qué le dan defensa? Porque es la esencia, es lo que nos distingue al Estado moderno, que es un Estado democrático de derecho, que el Estado predemocrático, al Estado anterior a lo que realmente son el Estado de garantía, el Estado que dicta constituciones, que le reconoce derechos a los seres humanos. La defensa penal es gratuita, excepto para quienes tienen recursos económicos para poder costearla. ¿Cómo se determina eso? El caso de la Defensoría Penal Pública. ¿Sí? Claro, en el caso de la Defensoría Penal Pública, claro, es un servicio asistencial. Básicamente presta defensa en forma gratuita a todos aquellos que no puedan contar con un abogado privado. ¿Cómo se determina eso? A través de un cálculo que se realiza con la ficha de protección social. Y en el evento que la persona tenga que efectuar algún copago, lo efectúa en Tesorería General de la República. O sea, la Defensoría no recibe dinero por su prestación, ni tampoco los defensores.
Pero claro, hay gente que, digamos, que teniendo la posibilidad económica de contar con un abogado privado, decide o prefiere contar con un abogado de la Defensoría Penal Pública. Y en ese caso, esa persona tiene que saber y conocer que el servicio le va a tener un costo. Además, la Defensoría tiene la obligación de representarlo. O sea, una persona que tenga recursos, ustedes no podrían Claro, decir no. exactamente, pero tiene que advertírsele que, digamos, que tiene un costo, digamos, que es un poco un concepto distinto al de la Corporación de Asistencia Judicial. Ahora ese cálculo se hace a través de una ficha y es un tema que es ajeno a nosotros. También existen procedimientos de reclamación por el cobro, pero eso lo ve Tesorería General de la República. ¿No? O sea, va a depender de la ficha de protección social. Exactamente, y de los cálculos, que la ficha es una especie, por tratar de asimilarlo a algo, al servicio de salud, a una especie como FONASA. ¿Ya? Más o menos, eso sería, digamos, la Defensoría Penal Pública. Entonces hay un copago que realizar, pero el 99% de nuestros clientes generalmente no pagan. Ya. Ahora nos vamos a pausa y ya regresamos para continuar con la conversación sobre el proceso penal.